momento voy a empezar a presentar la pantalla, ¿correcto? A ver, un momento. Muy bien, chicos. Vamos a, entonces, hacer un resumen de esto que ya ustedes lo habían visto. Habíamos visto efectivamente esta ecuación, que era la ecuación del MCU. ¿Se acuerdan, no? Cuando nosotros llevamos una gráfica, el comportamiento de cómo cambia la posición angular en función del tiempo, pues simplemente la gráfica que describía era una recta horizontal. Esta recta, perdón, era una recta que puede ser inclinada o a la derecha o a la izquierda. Dijimos que la diferencia era que si la recta era inclinada a la derecha, era porque la partícula estaba moviéndose o girando de forma antihoraria. Y si era inclinada a la izquierda, es porque la partícula estaba girando en forma horaria, ¿correcto? Eso equivale a decir que su velocidad angular era positiva, y si fuera inclinada a la izquierda, su velocidad angular era negativa. Ya eso es a modo de referencia. Y además, como ya habíamos visto, se habían deducido las ecuaciones, y les dije, ¿no?, que esto lo pueden relacionar con las ecuaciones o la deducción de las ecuaciones y de las gráficas del MRU, ¿no? Hagan un paralelo simplemente. Las formas de cómo se demuestran son muy similares. Bueno, esto ya habíamos visto, simplemente se puede cumplir para un intervalo de tiempo grande o para un intervalo de tiempo pequeño. Es por eso que, partiendo de esa definición, decíamos que en el MCU su característica era que la velocidad angular media era igual a la velocidad angular instantánea. Como la velocidad angular media se calcula de esta manera y esa va a ser igual a la instantánea, entonces podemos obtener este equivalente. Donde, si consideramos que trabajamos con el tiempo inicial cero, pues simplemente vamos a llegar a esta conclusión, pues, ¿no? A esta ecuación, que al final tiene la forma de la ecuación de una recta. ¿Ya? Esta es la ecuación que a nosotros nos va a permitir calcular la posición angular para cualquier instante de tiempo. Solamente necesitamos conocer dos parámetros, así como en el MRU. Necesitamos conocer la posición angular inicial y la velocidad angular, que permanece constante en todo momento. Obviamente esto será positivo si efectivamente la partícula está girando en forma antihoraria, y será negativo si está girando en forma horaria. ¿Correcto? Como normalmente la partícula va a girar en un plano, o sea, lo normal es que gire en un plano efectivamente, y normalmente el plano de referencia de giro que tomamos en cuenta es el plano XY. Y como nosotros ya habíamos visto que la velocidad angular es una cantidad vectorial, o sea, va a tener módulo y va a tener orientación, dijimos que la orientación de la velocidad angular siempre se caracteriza por ser perpendicular al plano de rotación. Eso quiere decir que si el plano de rotación, por ejemplo, fuera el plano XY, quiere decir que la velocidad angular va a ser un vector que sea perpendicular a ese plano. Y como normalmente el eje perpendicular al plano XY es el eje Z, es por eso que normalmente cuando nosotros analicemos problemas, vamos a darnos cuenta que la velocidad angular va a tener esa orientación, es decir, va a tener orientación en el eje Z. Por lo tanto, el vector unitario que lo va a acompañar, en muchos casos va a ser el vector unitario K, o en su defecto puede ser el vector unitario menos K. Eso va a depender si el vector velocidad angular se orienta hacia arriba, o sea, hacia la zona positiva del eje Z, o si se orienta hacia la zona negativa del eje Z. Comúnmente, cuando se orienta hacia la zona positiva del eje Z es porque la partícula está girando de forma antihoraria. Y si girara de forma horaria, la partícula es porque efectivamente su vector unitario estaría orientado hacia menos K, o sea, hacia el eje Z negativo. ¿Ya? Les hago ese comentario porque comúnmente en los problemas les van a dar de dato o incluso les pueden preguntar eso, ¿no? La orientación también de este vector velocidad angular, que vuelvo a repetir, es una cantidad vectorial que se caracteriza por ser perpendicular al plano de rotación. Y nuevamente repito, si consideramos que el plano de rotación se encuentra en el eje XY, pues simplemente el vector va a estar ubicado sobre el eje Z, o va a ser paralelo al eje Z, que puede ser Z positivo o Z negativo, ¿no? Por lo tanto, el unitario que va a acompañar a esta cantidad vectorial W sería el vector unitario K o menos K. Como vuelvo a repetir, si gira en forma antihoraria, se orienta hacia la zona positiva del eje Z, quiere decir que el unitario que lo acompaña es K, y si gira en sentido horario, obviamente el vector W se orienta hacia la zona negativa del eje Z, por lo tanto su unitario que lo acompaña sería menos K. ¿Ya? Ese es a modo de comentario para que de repente, si lo ven en el problema, no se hagan problemas o dificultades. Bueno, como ya sabemos que en este movimiento
lo que permanece constante es la velocidad angular. Cuando lo vemos en una gráfica es más sencillo, pues, ¿no? Su velocidad angular, en una gráfica, velocidad angular versus tiempo, la gráfica va a ser una recta horizontal paralela al eje del tiempo. Ahora, esta gráfica puede estar encima del eje del tiempo o debajo del eje del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Como habíamos visto en el MRU, pues, ¿no? Si está encima, quiere decir que la velocidad angular es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Que la partícula está girando en forma antihoraria. Y si estuviese acá la gráfica, quiere decir que la velocidad angular es negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que está girando en forma horaria. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Bueno, vamos a analizar ese movimiento entre los instantes tiempos TI y TF, tiempo inicial, tiempo final, ¿sí? Y si nosotros recordamos esta expresión, y este delta de t lo pasamos a multiplicar, pues nos daríamos cuenta que este producto W por delta de t, mira, W, que vendría a ser esta altura, por este delta de t, que vendría a ser la base, vendrían a ser, ¿qué cosa? Elementos que me permitan calcular el área de este rectángulo. Por lo tanto, estamos llegando a una conclusión, que siempre que tengamos una gráfica de velocidad angular versus tiempo, primero, en el MCU es una recta horizontal paralela al eje del tiempo, donde vamos a demostrar que el área comprendida entre esa gráfica y el eje del tiempo coincide ¿con quién? Justamente con esto que nosotros llamamos desplazamiento angular, ¿correcto? Acá justamente lo estamos teniendo. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, algo muy parecido a lo que era MRU, pues, ¿no? Ya les había comentado eso en la última clase, ¿sí? Entonces, si estuviera encima del eje del tiempo el área, ese desplazamiento angular, ¿cómo se considera? Positivo. ¿Correcto? Quiere decir que la partícula está girando en forma antihoraria, dijimos. Y si por A o B el área estuviera debajo, se considera negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que la partícula no hubiera girado en forma antihoraria. Correcto. Desde obviamente sus vectores o sus radios vectores posiciones inicial y final, obviamente. Muy bien, chicos. Esto es lo que ya habíamos visto. Estoy haciendo un resumen simplemente general. Y algo que también habíamos hablado eran de lo que eran las aceleraciones, ¿cierto? Dijimos que la aceleración instantánea está compuesta por dos aceleraciones, la llamada aceleración tangencial y la llamada aceleración centrípeta. Se les dijo en forma práctica que la aceleración tangencial lo que se encarga de medir es cómo cambia el valor de la velocidad al transcurrir el tiempo. Es decir, si un cuerpo se está moviendo y cambia el valor de su velocidad, tiene aceleración tangencial. Y se le llama aceleración tangencial porque se caracteriza ya que es tangente a la trayectoria, paralela o antiparalela a la velocidad instantánea, que también es tangente por definición a la trayectoria. Y bueno, la aceleración centrípeta, o también llamada aceleración normal, que se caracteriza ¿por qué? Porque ella lo que se va a encargar de medir es cómo cambia la orientación de la velocidad. Y se caracteriza porque su orientación en todo momento apunta hacia el centro de la circunferencia. Ahora, estamos haciendo un recordatorio. Ahora, ¿por qué hacemos ese recordatorio? Porque en el MCU lo que permanece constante, ¿qué cosa era? Dijimos, la velocidad angular. Y si la velocidad angular permanece constante, nosotros sabemos que para un movimiento circunferencial siempre se cumple esto, que el módulo de la velocidad instantánea es igual al módulo de la velocidad angular por el radio. Entonces yo te pregunto, si en un MCU esto permanece constante, el radio es constante, quiere decir que el módulo de la velocidad instantánea, ¿cómo va a permanecer también? Constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta rapidez instantánea no cambia. Y como no cambia, eso quiere decir que no tiene aceleración tangencial, ya que no se olviden que la aceleración tangencial se encargaba de medir qué cosa, cómo cambia el valor de la velocidad. Pero como acá no va a cambiar el valor de la velocidad, quiere decir que la aceleración tangencial permanece constante. ¿Correcto? Por lo tanto, este producto, que era la expresión vectorial de la aceleración tangencial, se elimina. ¿Sí? Muy bien, acá justamente lo que estábamos comentando, obviamente no hay aceleración angular, esto se hace cero. Y finalmente, la aceleración centrípeta sería igual a la aceleración instantánea, ¿correcto? Por lo tanto, vectorialmente podríamos decir que la aceleración se va a calcular de esta manera, multiplicando vectorialmente la angular por la instantánea. Ahora, si queremos hallar su módulo, ya sabíamos que había esta o la otra forma, ¿no? Módulo de la velocidad angular al cuadrado por el radio, o también si nosotros en vez de esto lo reemplazamos por su equivalente, es decir, este W lo despejo, por lo tanto el R pasaría a dividir, obtendríamos la otra expresión que sería B al cuadrado sobre R, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, como les decía, no se olviden eso, en el MCU no hay aceleración tangencial, solo hay centrípeta, ¿correcto? Muy bien, entonces este es un resumen de las ecuaciones escalares del MCU, ¿ya? Que de repente ya sabemos, pero de todas maneras hay que recordarlas porque en más de un problema vamos a tener que utilizarlas para simplificarlos.
Bueno, ya sabemos que el módulo de la aceleración, de la velocidad angular, perdón, se va a calcular de esta manera, ¿no? Dividiendo ese desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo. Esto es para cualquier desplazamiento angular que haya experimentado la partícula. Pero si nosotros esta ecuación lo aplicamos para una vuelta, entonces el desplazamiento angular que he experimentado sería justamente un ángulo, que es 2pi, ¿sí? Y el intervalo de tiempo que ha tardado en dar una vuelta, dijimos que al tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa se le llama periodo, y el periodo lo íbamos a representar con la letra T mayúscula. ¿Por qué les hago este comentario? Porque en muchos problemas a nosotros nos van a dar de dato esto que se llama periodo. Y si nos dan a nosotros esto que se llama periodo, entonces de frente yo ya podría calcular justamente esa velocidad angular, o al menos su módulo. ¿Ya? No se olviden de esto. 2pi sobre el periodo. Y esto es para cualquier desplazamiento angular que experimente la partícula. ¿Correcto? Muy bien. Vemos acá entonces la otra ecuación escalar, que es para la rapidez tangencial o el módulo de la velocidad instantánea, como quieras. Lo puedo calcular dividiendo la longitud de arco que recorre, que nosotros acá en movimiento circunferencial lo representamos con la letra S sobre el intervalo de tiempo. Ahora, al igual que el caso anterior, ¿qué ocurre si esta ecuación lo aplico para una vuelta? Entonces, la longitud que va a recorrer en una vuelta la partícula sería la longitud de una circunferencia, que sería 2pi por r, sobre el intervalo de tiempo. Pero el tiempo que ha tardado en dar una vuelta ya lo hemos definido como periodo. ¿Correcto? Muy bien. Y la otra es la relación que existe entre estas dos, bueno, que ya lo hemos visto hace un momento. La rapidez instantánea es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la otra, la aceleración centrípeta, que como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, habíamos visto solamente de esta manera, pero también se puede calcular de esta forma, ¿correcto? Vectorialmente no se olviden que es producto vectorial entre ¿quién? Entre la velocidad angular, ¿no? Con la velocidad instantánea, ¿ya? Si quieren obtener la expresión vectorial. Bueno, la aceleración tangencial ya vimos que era cero, ya que no hay aceleración angular. Por lo tanto, la aceleración instantánea era igual a la centrípeta, ¿ya? Bueno, acá solamente recordarles la ecuación del movimiento para un movimiento circunferencial uniforme, para un MCU. Ya les hablé de los signos también. No se olviden que el desplazamiento angular es positivo cuando giramos desde el radio vector posición inicial hacia el radio vector posición final, y si ese giro es de forma antihoraria, obviamente ese desplazamiento angular es positivo y por ende la velocidad angular también sería positiva. Pero si giramos del radio vector posición inicial hacia el radio vector posición final y ese giro es horario, el desplazamiento angular sería negativo. Eso quiere decir que la velocidad angular también sería negativa. Ya, ese es a modo de recordatorio, por si acaso. No se olvide. Por lo tanto, en la ecuación puede ser que esto sea positivo o puede ser que esto sea negativo. Creo que eso ya lo había explicado, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el MCV, perdón. Bueno, así como en el MCU, la característica principal es que lo que permanecía constante era la velocidad angular. Acá en el MCV lo que va a permanecer constante, ¿qué cosa es? Ya no la velocidad angular. Lo que permanece constante es la aceleración angular, ¿correcto? Y así como habíamos partido para dar definición, o mejor dicho, a partiendo de esa definición, dábamos origen a las ecuaciones, ¿no? Así como se vio en cinemática para MRU y MRV, acá es algo similar. Si la aceleración angular es constante, ¿eso qué quiere decir? Que va a ser constante para un intervalo de tiempo grande o para un intervalo de tiempo pequeño, ¿correcto? Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué podríamos decir? Que la aceleración angular media tiene que ser igual a ¿qué? A la aceleración angular instantánea, ¿correcto? Ahí está. Entonces, lo que simplemente vamos a hacer es igualar estos dos elementos. Y al igualarlos, efectivamente me va a salir la ecuación que ustedes más adelante en la gráfica la van a poder ver, ¿no? Porque si nosotros reemplazamos esto como angular final menos angular inicial y al intervalo de tiempo como tiempo final menos tiempo inicial y consideramos que estamos trabajando con un cronómetro, el tiempo inicial sería cero. Entonces ese tiempo final le llamo un t genérico, pasaría a multiplicar y este w inicial lo paso a sumar y obtendríamos la ecuación que ustedes ahorita van a ver, ¿correcto? O sea, como ustedes se pueden dar cuenta, no hay nada del otro mundo. Las demostraciones son muy similares a las demostraciones de MRU, MRV, de MSU y ahora lo estamos viendo como MSV. ¿Sí? Partiendo de esas definiciones que ya vimos en cantidades cinemáticas angulares. Muy bien. Veamos la gráfica velocidad angular en función del tiempo. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta en una gráfica velocidad angular versus tiempo que se trata de un MSV?
Bueno, normalmente, para que se trate de un MSV, las gráficas que describen ese comportamiento son gráficas correspondientes a rectas. Rectas que pueden ser inclinadas a la derecha o a la izquierda, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia? Que si es inclinada a la derecha, la velocidad angular se considera positiva. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar apuntando, si estamos en un plano de rotación XY, quiere decir que la aceleración angular estaría apuntando hacia el eje Z positivo. Y si fuera inclinada hacia la izquierda, como lo estamos viendo por acá, quiere decir que esa velocidad angular sería, perdón, esa aceleración angular sería negativa. Quiere decir que se estaría orientando, si estamos en un plano de rotación XY, en el eje Z negativo. ¿Ya? Bueno, si acá nosotros recordamos las características que tenía la función lineal, dijimos que el corte de la recta con el eje vertical nos determinaba qué cosa, lo que nosotros llamamos la velocidad angular inicial, ¿no? Que para el caso de rectas era lo que nosotros llamábamos el intercepto. ¿Sí? Muy bien. Ese es el instante de tiempo inicial, este es el instante de tiempo final, y para ese intervalo de tiempo, como la aceleración angular se mantiene constante, quiere decir que la razón de cómo cambia la velocidad angular en función del tiempo es constante. Y eso permanece constante, como ya vimos en la diapositiva anterior, para un tiempo considerable o por un tiempo muy, pero muy pequeño. ¿Sí? Y finalmente, establecemos esta igualdad que ya la habíamos visto en la diapositiva anterior, pues, ¿no? Si consideramos que el tiempo inicial es 0, al final vamos a obtener esta ecuación, la que justamente les había comentado hace un momento, que como ustedes se pueden dar cuenta, tiene la forma de la ecuación de una recta. Ahora, para conocer esta ecuación debemos conocer dos elementos, la velocidad angular inicial y la aceleración angular. ¿Ya? La velocidad angular inicial y la aceleración angular. No se olviden. Acá también igualito. Esto puede ser positivo si la partícula está girando en sentido antihorario o negativo si está girando en sentido horario. Acá algo muy similar. ¿Correcto? Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva para demostrar la otra ecuación del MSV. Bueno, si consideramos que ahora en una gráfica de velocidad angular versus tiempo, ¿sí? El comportamiento está descrito mediante una recta inclinada a la derecha, de frente. Si se trata de una gráfica de velocidad angular versus tiempo y la gráfica es una recta inclinada, ya sabemos que se trata de un MSV, ¿correcto? Entonces, estamos considerando lo siguiente, pues, ¿no? Que para este intervalo de tiempo, entre el instante de tiempo inicial tiene una velocidad angular inicial, y en el instante de tiempo final tiene una velocidad angular final, y lo que ahora simplemente vamos a hacer es recordar la parte anterior que hace un momento te expliqué de MSU. Cuando nosotros vimos MSU hace un momento, te dije que siempre que tengas una gráfica de velocidad angular versus tiempo, para que se trate de un MSU, dijimos que era una recta horizontal, ¿se acuerdan? ¿Y qué habíamos demostrado? Que el área comprendida entre esa gráfica y el eje del tiempo coincide ¿con quién? Con el módulo del desplazamiento angular, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí es algo parecido, porque esto también ya lo podemos generalizar. No solamente eso se va a cumplir para un MSU, sino cuando yo tengo una gráfica de velocidad angular versus tiempo, cualquiera que sea la gráfica, no necesariamente una recta paralela al eje del tiempo, sino cualquiera que sea la gráfica, siempre se cumple que el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo va a coincidir justamente con el desplazamiento angular. Algo parecido a lo que habíamos visto en MRU, ¿no? O sea, prácticamente estamos repitiendo parte de lo que ya se vio. Entonces, partiendo de esa premisa, es que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular esta área de acá, en ese intervalo de tiempo. Entonces ya sabemos que esta área corresponde a quién? Al desplazamiento angular, que ya sabemos que es posición angular final menos posición angular inicial. Ahora, si nosotros calculamos esta área corresponde al área de un trapecio, y el área de un trapecio ustedes ya saben cómo se calcula, pues, ¿no? Base menor más base mayor entre 2 multiplicado por la altura, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos colocando por acá. Esa área, que sería o correspondería al desplazamiento angular, sería velocidad angular inicial más la final sobre 2 por el intervalo de tiempo. ¿Correcto? Entonces acá estamos viendo una de las ecuaciones que también utilizamos en el MSV. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recordar la ecuación anterior. ¿Se acuerdan que la angular final, ¿se acuerdan cómo se calculaba en la diapositiva anterior? Como la inicial más aceleración angular por tiempo. Entonces, en vez de colocar esta aceleración angular final, me estoy refiriendo a esta ecuación por si acaso, a esta de acá, ¿sí? ¿Sí la ven? Entonces, en vez de colocar B doble final, voy a colocar este equivalente. ¿Correcto? Entonces, en vez de ese final, voy a colocar ese equivalente que les dije hace un momento. Entonces, al colocar
ese equivalente vamos a obtener lo siguiente. Bueno, acá justamente lo que ya les había comentado, pues, ¿no? Esto de acá. Entonces, lo que simplemente voy a hacer es esto, reemplazarlo acá. Y al final voy a obtener la otra expresión, ¿no? Muy bien. Bueno, acá lo que estamos haciendo es calcular nuevamente el área, pero para este intervalo de tiempo T genérico, pues, ¿no? Esto es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, y esto es ya considerando un T genérico, pues, ¿no? No un intervalo de tiempo, sino un T genérico donde consideraríamos que el tiempo inicial es 0. Bueno, y acá justamente obtendríamos esta expresión. Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo mismo, ¿ya? Sino que acá ya lo estamos considerando que el tiempo inicial es 0, nada más. Sino que acá estamos considerando un intervalo de tiempo. Y como les dije, ¿no? Si consideramos que el tiempo inicial es 0, es decir, si estamos trabajando con un cronómetro, consideramos que el tiempo inicial es 0, entonces el tiempo final coincide con este intervalo de tiempo. A eso se está refiriendo esta comparación de gráficas. Muy bien, entonces como nosotros ya sabemos esta expresión que ya te mostré de la diapositiva anterior, entonces en vez de poner este W, lo voy a reemplazar por este equivalente. Y si nosotros lo reemplazamos, quedaría más o menos así la expresión. ¿Correcto? Entonces, en vez de colocar W, coloco W0 más AT. Ahí está, y quedaría más o menos así. Si ya este T lo pasamos a multiplicar y este 2 lo pasamos a dividir a cada término. Que es una ecuación que ustedes ya la conocen, pues, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, es una ecuación que es cuadrática, es decir, la posición angular ahora varía cuadráticamente con el tiempo. Por lo tanto, quiere decir que cuando esto lo llevemos a una gráfica, la gráfica que vamos a obtener efectivamente es una gráfica de tipo parabólica. ¿Correcto? Ya, ese es a modo de referencia. No lo voy a dibujar para no tranquearlos, pero igual. Ya sabemos que cuando nosotros tengamos una gráfica posición angular versus tiempo y sea una parábola, se trata de un MSV. Igual que el MRV, pues, ¿no? Si es abierta hacia arriba, la aceleración angular es positiva, si es abierta hacia abajo, la aceleración angular es negativa. ¿Ya? Pero no estoy poniendo la gráfica porque no es común, al menos a nivel pre, que les pongan esa gráfica. Y si les pusieran, bueno, la analogía es muy similar a el MRV, ¿no? Ya sabemos que en el MSV cambia la velocidad angular, entonces si queríamos hallar la velocidad en un instante de tiempo determinado, se trazaban rectas tangentes, ¿se acuerdan? En MRV, lo mismo, acá es igualito. Y en el vértice, ¿se acuerdan que siempre la velocidad era 0 en el MRV? Acá es igualito. La velocidad angular en el vértice, si tuviéramos una parábola, también sería 0. O sea, la analogía es muy similar, ¿correcto? Muy bien. Esta es otra ecuación que vamos a poder deducir. Esta es la definición de aceleración angular, ¿correcto? Cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo. Y esto es lo que habíamos visto del área, ¿se acuerdan o no? Desplazamiento angular era a base menor más base mayor entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es justamente despejar esto de acá, despejar esto de acá, ¿sí? Y multiplicar estos términos que me van a quedar. Es decir, esto lo voy a multiplicar con esto, ¿sí? Y al multiplicar, ¿qué quedaría? Desplazamiento angular por alfa, y acá quedaría una diferencia de cuadrados. Este delta de t con este delta de t se cancela y quedaría entre 2. Este 2 lo paso a multiplicar. Más o menos así quedaría la expresión, ¿cierto? Bueno, este delta de t con este delta de t se cancela, este 2 pasaría a multiplicar y obtendríamos justamente esta otra expresión, que es otra expresión para, bueno, tenerla en consideración en una de las ecuaciones del MSV, ¿no? Que son ecuaciones que ustedes ya las conocen. Muy bien, estas ecuaciones al final les estoy colocando un resumen, pero de todas maneras estamos viendo de cómo se demuestra, ¿ya? Muy bien. Ahora, a diferencia del MSU, acá sí va a cambiar la velocidad angular. Y por ende, si cambia la velocidad angular, va a cambiar también qué cosa? Su módulo. Y si cambia su módulo, va a cambiar qué cosa? El módulo de la velocidad instantánea, ¿no? Acá sí hay aceleración centrípeta. Ya sabemos por qué hay aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta se encarga de medir qué cosa, cómo cambia la orientación de la velocidad. Y si de por sí la partícula está escribiendo un movimiento circunferencial, de por sí está cambiando la orientación. Es por eso que decimos que tiene aceleración centrípeta. Pero acá sí va a haber aceleración tangencial. ¿Se acuerdan que en el MCU no había aceleración tangencial? Porque el valor de la rapidez instantánea no cambiaba. Acá sí. Esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar, profesor? Porque nosotros sabemos que sí hay aceleración.
angular. Y si hay aceleración angular, efectivamente va a cambiar la velocidad angular. Y si cambia la velocidad angular, efectivamente va a estar cambiando ¿qué cosa? Ahí. Va a cambiar ¿qué cosa? Va a cambiar esto de acá. Porque si nosotros recordamos que la rapidez era angular por el radio, entonces si cambia la angular, va a cambiar ¿qué cosa? Esta, ¿correcto? Y efectivamente, si cambia el valor de la velocidad es porque tiene aceleración tangencial. ¿Estamos? Ahora, acá, en este caso particular, es un ejemplo nada más, estamos considerando que la partícula se está moviendo en este sentido, pero la aceleración tangencial está en contra de la velocidad tangencial. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener aceleración tangencial que esté en contra de la velocidad tangencial, esta va a hacer que efectivamente vaya disminuyendo el valor de esta velocidad tangencial. Es por eso que acá, mira, lo vemos, que acá era más grande, ahora acá es más chiquito. ¿Por qué, profesor? Porque efectivamente esta aceleración tangencial está haciendo que esto vaya disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega un momento se hará cero, ¿no? Entonces, conclusión, en un MSV hay aceleración centrípeta, hay aceleración tangencial. Por lo tanto, hay una aceleración instantánea que sería la resultante de estas dos. Ya sabemos que estas dos forman 90 grados, ¿no? Y eso lo vimos en cantidades cinemáticas angulares también. Por eso que acá estamos colocando cómo calcular la aceleración centrípeta, ya sabemos cómo calcular la aceleración tangencial, también lo habíamos visto, módulo de la aceleración angular por el radio. Muy bien, como dijimos, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, va disminuyendo el valor de la velocidad instantánea hasta que llega un momento se hace cero. ¿Sí? Entonces, cuando se detiene, solo en el instante en que se detiene, como en ese instante la rapidez es cero, y nosotros sabemos que la aceleración centrípeta se calcula de esta manera, en ese instante podríamos decir que la centrípeta ¿cuánto vale? Cero. Entonces, justo en el instante en el cual se detiene, la centrípeta es cero. Por lo tanto, solo en ese instante podríamos decir que su aceleración instantánea es igual a su aceleración tangencial. Solo en ese instante, en el instante en el cual se detuvo la partícula. ¿Por qué? Porque efectivamente estaba desacelerando. ¿Correcto? Y eso es lo que justamente quería hacer notar, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente en algunos problemas, no sé, ¿no? Siempre en el MSV la aceleración tiene dos componentes. Bueno, sí, pero hay un instante en el cual puede tener un solo componente y es cuando la aceleración centrípeta es cero, ¿no? Y eso cuando ocurre, cuando efectivamente la partícula se detiene. ¿Ya? Tengan cuidado con esas preguntas. Bueno, este es un resumen de las ecuaciones escalares del MSV, que como les repito, nos sirve mucho para reducir la solución del problema, es decir, para hacerlo más rápido, más sencillo. Y son parecidas a las ecuaciones del MRV. Acá lo estoy separando en dos, en angulares, ecuaciones angulares y ecuaciones lineales. Todas tienen la misma forma, como ustedes se pueden dar cuenta, la misma forma de las ecuaciones del MRV. No, sino que en este caso, si son angulares, estamos hablando de velocidad angular, estamos hablando de aceleración angular, estamos hablando, en vez de distancia, estamos hablando de posición angular, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Posición angular, bueno, en todo caso, ángulo barrido sería este teta, ¿ya? No es posición angular, sino ángulo recorrido o ángulo barrido, ¿ya? Bueno, ahí están las ecuaciones. Angular final es igual al angular inicial más menos aceleración angular por tiempo. Todas tienen la misma forma, pero vuelvo a repetir, este teta no es posición angular, porque estamos hablando de ecuaciones escalares. Cuando hablamos de posición angular, estaríamos hablando de ecuaciones vectoriales. Este teta, ¿qué me representa, profesor, en las ecuaciones? Lo que me va a representar teta es el ángulo que está barriendo la partícula. Pero ojo, estas ecuaciones solamente me sirven cuando la partícula está girando o bien en sentido antihorario o bien en sentido horario. Pero si la partícula gira primero en sentido antihorario, después en sentido horario, ahí hay que tener cuidado, ¿correcto? Por eso estoy colocando acá los signos más y menos. Será más si está experimentando un MSV acelerado. Será menos si está experimentando un MSV desacelerado. Ya, tengan cuidado. Este teta, vuelvo a repetir, es el ángulo que barre cuando experimenta su movimiento o bien acelerado o bien desacelerado. ¿Correcto? Bueno, acá algo similar, un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Son, como digo, las mismas ecuaciones que tiene, o sea, mejor dicho, la misma forma de las ecuaciones que tiene en el MRV. Y acá la otra, ¿no? ¿Correcto? Muy bien.
Bueno, las ecuaciones lineales son las mismas, sino que acá esta rapidez final e inicial me representa los módulos de la velocidad instantánea, ¿correcto? Bueno, más o menos va a depender si el movimiento es o acelerado o desacelerado. Y acá esta aceleración corresponde a la aceleración tangencial. Este S a qué corresponde? Corresponde a la longitud de arco que recorre la partícula al moverse en la trayectoria circunferencial. Y de ahí todas las ecuaciones son las mismas, sino que lo único que cambian son, obviamente, los términos. ¿Ya? No se olviden de esto. Muy bien. Bueno, esto es para calcular, obviamente, la longitud de arco que recorre la partícula, ¿no? Esto es también para calcular la longitud de arco que recorre la partícula. Aceleración tangencial, no se olviden que es aceleración tangencial. ¿Ya? Y también no se olviden que la aceleración tangencial se relaciona con la angular, pues no, ya saben cómo. Aceleración tangencial, su módulo era igual al módulo de la aceleración angular por el radio de giro. Ya solo ya lo habíamos visto también en la diapositiva anterior. Bueno, hasta acá estoy colocando cuando se utiliza más, cuando se utiliza menos. Eso ya lo sabemos nosotros. A ver, vamos a ver algunos ejemplos correspondientes. Hay algunos problemas que lo voy a hacer solamente con el lápiz, por favor, por cuestiones de tiempo. No he tenido, bueno, valga la redundancia, tiempo de digitalizar los problemas, ¿no? Y aunque parezca mentira, digitalizar un problema demanda bastante tiempo, créanme. Y bueno, no he tenido tiempo, ¿no? Estaba haciendo otro tipo de cosas. Bueno, veamos entonces algunos ejemplos. Primero, voy a colocar por acá un problema, antes de ver este, que por ahí lo voy a jalar de acá, ¿sí? Este creo que era. Es un problema sencillo, ¿ya? Sino que lo quiero resolver porque quiero que ustedes sepan cómo se aplican justamente esas ecuaciones ya resumidas de lo que es las ecuaciones escalares, básicamente. ¿Ya? Vamos a ver qué tan efectivas pueden ser o qué tan fácil me pueden ayudar a resolver el problema. También sale con las ecuaciones vectoriales, sino que por ahí puede salir un poquito más largo. Entonces yo le voy a dar las dos opciones, ¿correcto? A ver, vamos a ver este ejemplo. Es el problema 73 que ustedes tienen en su guía. Dice lo siguiente. Bueno, un móvil tiene una trayectoria circular con rapidez constante. Ojo, rapidez constante. Quiere decir que no hay aceleración tangencial. Por lo tanto, si es un movimiento circunferencial y su rapidez es constante, quiere decir que es un MCU. Es lo primero que tienes que darte cuenta a medida que vas leyendo el problema. ¿Correcto? ¿Qué más? Bueno, dice, a ver un ratito. Constante de modo que da una vuelta en cada minuto en sentido antihorario. Bueno, si da una vuelta cada minuto en sentido antihorario, quiere decir que su velocidad angular es positiva. ¿Sí? Es lo primero que puedo de repente notar. Y da una vuelta en cada minuto. Eso quiere decir que su periodo es 60 segundos, ¿correcto? Es decir, para que dé una vuelta va a tardar 60 segundos. Y obviamente siempre una vuelta la va a dar en 60 segundos, ya que es un MCU. Y en este caso su periodo se va a repetir. Es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta siempre lo va a hacer en 60 segundos, en 60 segundos. Me piden que haya la aceleración media. Profesor, ¿pero a qué aceleración media se refieren? Tengan cuidado. A pesar de estar en movimiento circunferencial, no se refieren a la aceleración angular. Claramente te dicen aceleración media. Cuando te hablan de aceleración media, se refieren a la que nosotros ya habíamos visto en cantidades cinemáticas. ¿Se acuerdan que la aceleración media se define como la rapidez con la cual cambia la velocidad instantánea? ¿Sí? Y matemáticamente era velocidad instantánea final menos velocidad instantánea inicial sobre intervalo de tiempo. A esa aceleración se refiere. Para que a ti te pidan la aceleración angular media, te lo tiene que mencionar textualmente. Hay la aceleración angular media. ¿Ya? Pero acá no, acá me dicen aceleración media. Entonces, si me piden la aceleración media en este intervalo de tiempo de 15 a 30, entonces yo debo conocer cuál es la velocidad instantánea que tiene en el tiempo 15, que para mi caso sería la velocidad instantánea inicial, y tengo que saber qué velocidad tiene para el instante 30, que para mi caso sería la velocidad instantánea final. Y luego el intervalo de tiempo entre 15 y 30 son 15 segundos.
Bueno, acá hay un dato interesante. Me dicen que en el tiempo cero está pasando por el punto A, ¿correcto? Profesor, ya sé entonces más o menos cómo plantearlo, pero me dan este dato, mira. La posición C es 6i más 4j. Acá esto te están dando solamente para marearte. O sea, acá lo que están haciendo simplemente es analizar el movimiento, no desde el centro, porque a ustedes se les había sugerido de que cuando analicen un movimiento circunferencial, coloquen a su observador, ¿sí? O a su sistema de referencia, que vendría a ser su observador, en el centro de la circunferencia. Acá lo están colocando en otra posición. Pero eso no me va a interesar porque al final a mí lo que me están pidiendo, ¿qué cosa es? Que haya la aceleración media. Y como los ejes coordenados son los mismos de referencia, vertical y el horizontal el X, entonces no va a haber ningún inconveniente, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, tengo que saber en qué posiciones se va a encontrar la partícula en los instantes de tiempo 15 y en los instantes de tiempo 30. ¿Para qué? Para saber cuál es la orientación de la velocidad en esos instantes de tiempo y pueda saber qué vector unitario o qué expresión vectorial le corresponde a cada velocidad instantánea. A ver, si parte de cero, razonemos primero. Si el instante de tiempo cero es justamente cuando se ubica en el punto A y se está moviendo en forma antihoraria, porque eso te dice el problema, quiere decir que la partícula está moviéndose así, ¿cierto? Entonces, como se mueve de esta manera, tú dices, ah, ese es el tiempo cero, pero no olvidar que el periodo era un minuto, o sea, 60 segundos, ya que eso te dice, ¿no? Da una vuelta cada minuto. Ah, profe, quiere decir que una vuelta lo da de 60 segundos. Y como es un movimiento circunferencial, quiere decir que barre ángulos iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, si una vuelta la da en 60 segundos, media vuelta la dará en cuánto? En 30 segundos. Un cuarto de vuelta lo dará en cuánto? En 15 segundos, porque tiene esa característica. Ah, ya, profe, quiere decir que de acá hasta acá, mira por favor la flecha, de acá hasta acá ha empleado 15 segundos. Quiere decir que cuando pase por acá, estaríamos hablando de la velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea se caracteriza por ser tangente, ¿cierto? Quiere decir que esa velocidad instantánea estaría apuntando hacia abajo. Y cuando pasen 30 segundos va a estar acá. Ah, ya va a estar acá. Quiere decir que la velocidad instantánea estaría apuntando hacia dónde? Hacia la derecha. Como ya tengo las orientaciones, lo único que me faltaría calcular es el módulo. Pero como se trata de un MCU, porque ya lo hemos identificado, el módulo es constante. Entonces, ese módulo lo voy a calcular a partir de este dato, ¿correcto? Entonces, vamos a ir con la solución. Primero le voy a tomar una foto, o una captura, mejor dicho, a este gráfico, ¿sí? A ver, para ponerlo y pueda señalar los vectores, ¿correcto? Lamentablemente no lo puedo escribir con lápiz en la pantalla completa, ya por eso que lo voy a escribir así, pero creo que sí se aprecia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que les dije hace un momento. Nosotros ya sabemos que la partícula, cuando pasen 15 segundos, se va a encontrar justamente acá, en esta posición, ¿correcto? Muy bien, entonces esta sería su posición inicial, ¿correcto? Ahí está moviéndose. Esta entonces vendría a ser su velocidad inicial. Vamos a dibujar su expresión, o mejor dicho, lo vamos a representar mediante un vector. Ahí está, más o menos así. Vamos a pintarle otro color verde, por ejemplo. Vamos a ponerle más grueso, ¿ya? Ahí está. Este vendría a ser entonces la velocidad que tiene en ese instante inicial. Entonces acá le ponemos velocidad inicial. Un ratito. Esta entonces sería su velocidad inicial, ¿correcto?
velocidad inicial. Ahí está. Que sea mejor. Velocidad inicial. Ahí está. Muy bien. Y de forma similar, por acá, vamos a colocar el instante cuando pasa por acá, por esta posición, que para mi caso sería la posición final, pues, ¿no? Ahí está. Esta sería entonces la posición final. Muy bien. También si gustan lo pintamos de verde. Sí, ese vector. Acá está. Y esto obviamente correspondería a la velocidad que tiene en ese instante de tiempo, que para mí sería la velocidad final, pues, ¿no? Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente calcular qué cosa. Calcular cuál es su velocidad o el módulo de su velocidad en todo caso, ¿no? Ahí está. Bueno, como tengo este dato de acá, que me dicen que da una vuelta en cuánto tiempo, en un minuto, entonces con esos datos ya yo puedo obtener justamente esas rapideces. Porque si ustedes recuerdan el resumen, sabemos que la rapidez se va a calcular como para una vuelta 2πr. Sabemos que se va a calcular entonces como 2πr sobre el periodo. ¿Se acuerdan o no? Hace un momento lo vimos en el resumen. Entonces, el radio se conoce, es 2 metros. El periodo también se conoce, son 60 segundos. Entonces, eso quiere decir que la rapidez instantánea lo vamos a calcular como 2pi multiplicado por el radio, que en este caso es 2, y todo esto sobre el periodo que vendría a ser 60 segundos. O sea, la rapidez instantánea sería pi quinceavos, creo, ¿no? Pi quinceavos. Obviamente, esto me va a salir en metros por segundo. ¿Correcto? Ya tengo entonces la rapidez instantánea. Profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer ahora simplemente es calcular las expresiones vectoriales tanto de la velocidad inicial como de la velocidad final, ¿correcto? A ver, vamos a ponerle un poco de grosor acá. De otro color, pues no. Vamos a poner un color rojo que separe esto. Muy bien. Ahora, simplemente la expresión vectorial de cada una de ellas. Por ejemplo, para la velocidad inicial, su expresión vectorial, ¿cuál sería? No se olviden que todo vector se expresa siempre en función de su módulo y su orientación. Su módulo vendría a ser pi quinceavos, porque el módulo no cambia ya que se mantiene constante, y su orientación está apuntando hacia el eje Y negativo. Entonces, ¿sería cuánto? Menos J, ¿cierto? Entonces, si nosotros reacomodamos términos, sería menos pi quinceavos multiplicado por J, ¿correcto? De forma similar, bueno, eso lo voy a hacer un costadito mejor, para que nos alcance espacio. Borramos esto, lo voy a poner un costado, acá al costado. Ahí está. Y la velocidad final, igual, pues, ¿no? Sería módulo, que en este caso también sería pi quinceavos, pero en este caso apunta hacia el eje X positivo. Por lo tanto, el vector unitario que lo va a acompañar sería más I, ¿cierto? Entonces sería módulo por orientación, o sea, más pi quinceavos
multiplicado por I, pues, ¿no? Si gusta lo escribimos así. Si ya tengo la velocidad inicial, ya tengo la velocidad final, entonces ya puedo hallar ¿qué cosa? Ya puedo hallar de estos dos, la aceleración, pues, ¿no? La aceleración media, que es lo que justamente pedí el problema. El intervalo de tiempo también ya lo conocemos. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? 15 segundos, ¿no? Porque vamos de 15 hasta 30. Entonces ya tenemos el intervalo de tiempo, ya podemos obtener la velocidad, perdón, la aceleración media, ¿no? La aceleración media, pues simplemente se calculaba, bueno, colocando la otra expresión sería velocidad final, velocidad instantánea final, acá lo pongo, velocidad instantánea final, menos velocidad instantánea inicial, y todo esto sobre el intervalo de tiempo. Una cuestión solamente de reemplazar, ¿no? A ver cuánto quedaría si nosotros hacemos el reemplace correspondiente. Esta diferencia podría factorizar, ¿qué cosa? Pi quinceavos, ¿no? ¿Puedo hacerlo de frente? Factorizo pi quinceavos y dentro me quedaría I menos J, y esto dividido ¿entre quién? Entre el tiempo, que era 15 segundos. Bueno, si nosotros simplemente operamos, ya obtendríamos la respuesta, pues, ¿no? Que es una de las que aparece allí. ¿Cuánto saldría entonces la aceleración media? Bueno, saldría pi sobre 225, creo, ¿no? Y eso multiplicado por el vector unitario I menos el vector unitario J. Ya, y esa sería la respuesta. Entonces, usted se puede... Profe, ¿Sí? están respuestas diferentes. Se ha confundido, creo. La clave. ¿Dónde? Usted Ah, ha bueno, puesto la clave es relativa, ¿no? I Porque menos eso J. no... ¿Perdón? Usted ha puesto I menos J, ¿cierto? ¿Ya? ¿No debería ser más? Así queda en la Ah, clave. es menos por menos, pues, ¿no? Tienes razón. Sería final, que es esto, menos esto, que es la inicial. Menos por menos se hace más. Tienes razón. Acá sería más entonces, ¿no? Gracias, gracias. Tienes razón. Claro, porque el menos a esta velocidad inicial que ya era negativa, lo va a convertir en positivo. Tienes razón. Entonces acá sería más también, ¿no? Gracias. Tienes razón. Entonces acá le ponemos más. Correcto. Muy bien, jóvenes. Esa sería entonces la solución para este ejemplo. Ya, veamos otro ejemplo. Correcto, no sé si de repente le van a tomar alguna foto, me lo indican para dejarles ahí unos 5 segundos para pasar a ver otro ejemplo. Está correcta la clave, ¿no? Esta sería la respuesta entonces. Profesor, disculpe, ¿podría ser las 70, las 71 y las 72 son teóricas? Por favor. ¿Perdón? No sé si podría ser las 70, 71 y 72. Son teóricas. Creo que ya hice algunas preguntas teóricas ya. ¿Usted estuvo en la clase anterior? Ya las había resuelto, si mal no recuerdo. Si no, que alguien me corrija. Creo que sí las resolví. Si no estuvo, bueno, en todo caso, trate de averiguar lo que hicimos, ¿no? Vamos a resolver este ejemplo. Pero, a ver, otra cosita, un ratito. ¿Pero estás ahí? Sí, dime, Ahí ya, un favor, muchachos, vamos a seguir las directivas que se habían planteado en un inicio, ¿sí? Si alguien quiere intervenir, por favor, por el chat. Ya el profesor me lo comunicará, ¿ya? Porque si va a estar hablando uno u otro, no va a haber un orden, una coherencia, ¿correcto? Pero si alguien de repente quiere hacer alguna consulta, me la indica, por favor, ¿ya? Para que ya, no se esté complicando o desordenando la clase. ya, dale. Ok, gracias.
Bueno, ese es el problema 78. Realmente este problema tiene dos formas de hacerlo, ¿ya? Es una forma vectorial y la otra forma es, bueno, combinando la vectorial con la escalar. Dice, una partícula que realiza un MCU pasa por A en el tiempo 0. Acá está. Y por B en el tiempo 1/3. Halle la velocidad en el tiempo 2 segundos si el radio es 0,5. Bueno, debo sobreentender que la partícula se está moviendo en forma no antihoraria, sino en este problema se está moviendo en forma horaria. ¿Correcto? Se está moviendo en forma horaria. Entonces, como se está moviendo en forma horaria, debo sobreentender que la rapidez angular, o mejor dicho, la velocidad angular me va a salir negativa. Entonces, si gustas, aplicamos justamente la ecuación de la velocidad angular. Profesor, pero ¿para qué vaya la velocidad angular? ¿Sabes para qué voy a hallar la velocidad angular? Porque a mí, si me están pidiendo la velocidad y quiero su expresión vectorial, debo saber en qué posición se va a encontrar la partícula. Puede ser que esté acá, 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 no lo sé. Entonces, quien me va a definir en qué posición de la circunferencia se encuentra la partícula es la posición angular. Y nosotros, si nos dicen que es un MCU, pues ya sabemos cuál es la ecuación que me permite calcular la posición angular para cualquier instante de tiempo. Entonces, para poder hallar esta ecuación que me permita definir la posición angular, entonces debo conocer dos elementos, les dije, la posición angular inicial y la velocidad angular. La posición angular inicial la conozco, porque para el tiempo 0 se ubica en A. Entonces su posición angular inicial sería pi sextos. ¿Correcto? No se olviden que la posición angular inicial, o mejor dicho, en términos generales, la posición angular era el ángulo que define la posición de la partícula en la circunferencia. ¿Y cómo se obtenía? Desde el eje X positivo girábamos hacia el radio vector que definía la posición de la partícula en la circunferencia. Por eso decimos, de acuerdo a la figura, que la posición angular inicial es pi sextos. ¿Correcto hasta ahí? Solo me falta obtener la velocidad angular para este movimiento y obtener efectivamente la ecuación. Muy bien, entonces por acá decimos solución. Disculpen la letra más bien, no tengo tan bonita letra, pero espero que sea entendible la solución. A ver, veamos. Como les dije, lo primero que voy a obtener es la velocidad angular, que ya sabemos que es desplazamiento angular sobre intervalo de tiempo, ¿no? Porque para el MCU, la velocidad angular media e instantánea son iguales, pues, ¿no? Muy bien, si nosotros aplicamos esto de acá, obtendríamos la velocidad angular, que sería desplazamiento angular. Pero mira, vamos a girar de la posición A hacia la posición B. Y como el giro se da de forma horaria, el desplazamiento angular, ¿cómo es? Negativo, dijimos, ¿se acuerdan? Muy bien, menos pi sextos, esto sobre el intervalo de tiempo. Según el problema, el intervalo de tiempo fue 1/3. Entonces, de esta manera, y aparte, no se olviden, si este es el plano XY, quiere decir que este es el eje X, este es el eje Y, el eje Z es el que está saliendo del plano, no sé si se ubican ahí, ¿no? El eje Z es aquel eje que es perpendicular a este plano XY. Entonces, el eje Z positivo está saliendo del plano y el eje Z negativo está entrando al plano. Si nosotros queremos determinar la orientación de esa velocidad angular, como está girando de A hacia B, utilizamos regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Giramos nuestros 4 dedos desde el radio vector que define la posición en A hacia el radio vector que define la posición en B. Es decir, desde este radio vector giramos hacia ese radio vector. Y como ustedes se pueden dar cuenta, a ver, utilicen su mano derecha para que vayan practicando, ¿no? Los 4 dedos van a girar de acá hacia acá. Y el pulgar ya sabemos que nos indica hacia dónde se orienta el vector velocidad angular. Estaría hacia adentro del plano, ¿cierto? Y si está hacia adentro del plano, quiere decir que está hacia la orientación menos z. Y si está hacia la orientación menos z, quiere decir que su vector sería menos k, ¿correcto? Entonces lo voy a poner por acá. Esta es su orientación. Quiere decir que el vector velocidad angular sería, bueno, si la sacamos tercia, menos pi medios, creo, ¿no? Menos pi medios por k. Bueno, acá el signo negativo ya le había asociado. Lo voy a borrar esto, ¿no? Porque lo que estaba hallando primero, lo voy a borrar para que no se confunda, lo que primero estaba calculando era su módulo. Su módulo es esto y su orientación era menos k, ¿sí? No se olviden que toda cantidad vectorial tiene módulo y tiene orientación. Acá está el módulo y acá está la orientación. Ahora sí, saldría menos pi medios k. ¿No? Y efectivamente iba a salir negativo, ¿por qué? Porque la partícula está girando en forma
horaria, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos la velocidad angular. ¿Y eso para qué me servía? Como ya habíamos indicado, nos iba a servir para que determinemos nos iba a servir para que nosotros podamos determinar la ecuación de la posición angular, ¿sí? Muy bien. Es decir, esta ecuación de acá. La que está acá. Posición angular era posición angular inicial más velocidad angular por el tiempo. Bueno, la posición angular será posición angular inicial, que en este caso vendría a ser pi sextos, ¿sí? Menos, porque la angular nos ha salido negativa, pi medios por k. ¿Sí? Por t. Bueno, el k ya sabemos que solamente nos indica el sentido del giro, ¿no? Ahí está. Esta es la ecuación de la posición angular. Y si ya tenemos la ecuación de la posición angular, entonces ya podemos saber, para ese instante de tiempo que me indica el problema, en qué posición se encuentra la partícula. Entonces decimos, para t igual a 3, ¿cuánto era? T igual a 12 segundos, perdón. Entonces decimos, si t es igual a 2, entonces, ¿cuál sería su posición angular? Sería, bueno, pi sextos menos pi medios por 2, ¿no? Bueno, si nosotros restamos, ¿cuánto nos quedaría ahí? Si nosotros restamos, simplemente me quedaría pi sextos menos pi. Eso sale menos 5 pi sextos, creo, ¿no? Menos 5 pi sextos. Ahí está. Profesor, menos 5 pi sextos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya con esto podemos saber en dónde se ubica la partícula. Como es negativa la posición angular, quiere decir que desde el eje X positivo tengo que girar en forma horaria, porque si es negativa la posición angular, quiere decir que vamos a girar de forma horaria. Eso también se les dijo en cantidades cinemáticas. Si giramos en forma horaria, antihoraria, la posición angular es positiva. Si giramos en forma antihoraria, la posición angular es negativa. Por lo tanto, si es menos 5 pi sextos, a ver, si fuera menos pi estaría por acá. Menos 5 pi sextos menos. O sea, va a estar diametralmente opuesta a la posición en la cual se encontraba en A. Entonces, lo que voy a hacer ahora es justamente ubicar a la partícula, que más o menos estaría por acá, ¿no? A ver, un ratito. Vamos a insertar esta línea para que efectivamente nos pueda determinar dónde está su posición o su ubicación. Bueno, más o menos sería esta, ¿sí? Y como se está moviendo en forma antihoraria, eso quiere decir que la partícula estaría más o menos por acá, pues, ¿no? Se está moviendo de esta manera. Ah, ya, profe. Si él es pi sextos, un ratito, vamos a alinearlo bien. Así creo, ¿no? Ya. Si es menos 5 pi sextos, quiere decir que esto de acá también sería pi sextos. A ver, ¿dónde está? Este ángulo de acá también sería ¿cuánto? Este ángulo acá también sería pi sextos. Se ve, ¿no? Este ángulo de acá, este ángulo que estoy sombreando. Ah, ya, profe. Entonces, si este ángulo es pi sextos, ¿no? Todo este ángulo sería 5 pi sextos, pero es negativo porque estamos girando en forma horaria. Entonces, yo ya puedo obtener, ¿qué cosa? La velocidad en ese instante. Profesor, pero no conozco el módulo. Porque si yo conociera el módulo, pues simplemente hago la descomposición vectorial y se acabó. Pero el módulo se conoce, porque no se olviden que ya conocía la velocidad angular. Su orientación era menos k, pero su módulo es pi medios. Y como conozco el radio, ustedes ya saben cómo obtener qué cosa, la expresión, pues, ¿no? Por acá sí no lo voy a poner. Sabemos que la rapidez se calcula como la angular por el radio. Entonces, ¿cuánto sería la rapidez? La angular sería, vamos a borrar acá un poquito para que esto no moleste, esto de acá sobre todo. Ahora sí.
sabemos que la rapidez instantánea era la angular por el radio. ¿Cuánto sale esto entonces? Bueno, la angular, su módulo era pi medios, y el radio era, según dato del problema, 0,5. Eso quiere decir que esto sería pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, ahí está. Entonces, si ya lo tengo, entonces simplemente lo que ahora me queda es simplemente ubicar a ese vector velocidad que se encuentra en esta posición. Muy bien. Vamos a trazar acá un vector para ubicarlo más que nada así. Más o menos así. Vamos a cambiarle color verde. Vamos a ponerle forma continua. Ahí está. Este de verde que tú ves por acá vendría a ser justamente tu vector velocidad. O sea, este es lo que yo tengo que hacer. Bueno, y ahí lo que simplemente vamos a hacer es descomponerlo, pues, ¿no? Que ya creo que es algo más sencillo que ustedes conocen. ¿Sí? Lo que voy a hacer es esto. Bueno, lo voy a poner por acá para que de repente alcancen la figura. A ese vector velocidad lo puedo descomponer como la suma de este vector. Un ratito. Este vector de acá. Más este vector de acá. Ahí está. Sí, bueno, le voy a poner línea continua para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, y creo que el ángulo se conoce, pues, ¿no? Si él es pi sextos, cuando yo trazo una vertical, o sea, pi sextos es 30 grados. Este de acá sería 60 y el de acá sería, obviamente, 30 grados, pues, ¿no? O sea, este ángulo de acá se conoce. Este ángulo de acá sería 30 grados. Bueno, con eso ya creo que podemos obtener las componentes fácilmente, pues, ¿no? Voy a poner acá mejor un costado. Esto de acá es 30 grados. Bueno, y el de acá sería 60, ¿no? Obviamente el de acá es 90 grados. Bueno, ya podemos obtener las componentes. Su módulo de él era pi cuartos. Por lo tanto, a 30 se le opone ¿cuánto? La mitad, o sea, pi octavos, y acá sería pi octavos raíz de 3, ¿cierto? Bueno, y con eso ya prácticamente terminaríamos, pues, ¿no? Esto de acá sería entonces pi octavos, y esto de acá sería pi octavos raíz de 3. Estamos hablando de sus módulos nada más, ¿eh? Ya no te olvides que el de acá ya lo habíamos tenido su módulo, y era pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, ahí está. Entonces, como ya conozco sus módulos y ya tengo las orientaciones, entonces ya puedo obtener la expresión vectorial. ¿Cuál sería la expresión vectorial entonces? Por acá, o por acá arriba mejor, ¿ya? Para que veamos de dónde lo hemos sacado. Entonces, la expresión vectorial de la velocidad sería entonces este vector más este vector. O sea, ¿cuánto sería? Sería menos pi octavos j más, o perdón, menos pi octavos y acá tendríamos más pi octavos raíz de 3j, ¿sí? Si factorizamos el pi octavos, adentro, ¿qué nos quedaría? Primero el i, que sería negativo, ¿no? Menos i, y acá tendríamos más raíz de 3j.
Ahí está. Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo acá es factorizar el menos para obtener justamente esta clave, pues, ¿no? ¿Sí? No sé si se pueden dar cuenta. Si factorizo el menos, el i quedaría con positivo y el rey de 3 con negativo. Eso es lo que justamente están haciendo en la clave. ¿Ya? O sea, están factorizando simplemente el menos. Menos pi octavos. Y adentro quedaría i menos raíz de 3j. Ahí está. ¿Ya? O sea, esa sería la respuesta. Bueno, acá voy a borrar esto, si no. No lo voy a borrar, lo voy a colocar acá, esta velocidad. Ahí está. Muy bien, muchachos. Si alguien le quiere tomar foto, no hay ningún problema. Esa es una solución. Hay otra forma de resolverlo, ¿sí? Ahorita les presento la solución que está digitalizado, ¿no? Pero ya ustedes ven la manera. Sino que cuando utilizan esa ecuación, probablemente a muchos se les hace tedioso. Es por eso que yo les estoy dando una alternativa distinta. A ver. Ya le tomaron foto para pasar la otra forma de solucionarlo. Sí, miren, dense cuenta, primero que hice, calculé la velocidad angular. ¿Para qué? Para obtener la ecuación de la posición angular. La posición angular inicial es esta. Con eso, ¿qué hice? Obtuve cuál es la posición en la cual se encuentra la partícula en la circunferencia para ese tiempo 2. Ya deducí que es esta, que era menos pi sextos. Menos pi sextos quiere decir que del eje X positivo giro de manera horaria hacia esa posición. Entonces, si esto es 5 pi sextos, ¿no? En valor negativo, decimos que es porque estamos girando en forma horaria. Entonces, como todo esto es pi sextos, ya puedo determinar entonces la posición y por ende ya puedo hallar las componentes de la velocidad. ¿Cómo obtuve el valor de esta velocidad instantánea? Bueno, simplemente utilizando esta relación nada más. Pues. ¿Ya? Utilicé esto de acá. Muy bien. En un ratito voy a buscar esa solución por acá, creo que era. Sí, creo que está acá. Miren, esa es otra forma de solucionarlo. Es el mismo problema, ¿ya? Pero ha sido solucionado de otra forma. Ya ustedes escogen cuál es la que más les conviene. Sino que acá la solución es más vectorial. Que yo no digo que esté mal, está bien. Pero es otra solución, ¿no? Sino que les doy ambas para que el alumno vea cuál es la que se le hace más sencillo. ¿Ya? Aquí es igualito, ¿no? Calculamos la velocidad angular, ¿sí? Que es muy parecido a lo que ya les había comentado. Tiene orientación K negativo, sino que acá le están poniendo desplazamiento angular, que es negativo porque ha girado en forma horaria. Y al final es lo mismo. Calculamos también la posición angular, ya lo hemos hallado acá, que era menos 5 pi sextos. Y luego, acá es donde viene la rayadera de muchos, que probablemente por ahí se confunden. R coseno de teta i más R seno de teta j en el tiempo 2. R se conoce, el ángulo también ya se conoce, ¿sí? Ahí lo determina. Pero ese es R. Ojo, es R. No es la velocidad, es R, o sea, la posición. Como ya tenemos la ecuación de la posición o la expresión vectorial de la posición, ahora utilizamos la ecuación vectorial. Es decir, esta de acá, que es la que también ya se explicó, ¿no? Esta es la expresión vectorial que relaciona justamente a la velocidad instantánea con la velocidad angular instantánea y el radio vector posición. Y bueno, simplemente lo que hacemos es, para obtener la velocidad instantánea, es multiplicar al vector velocidad angular, que ya lo tenemos, que es este de acá, por el vector radio vector posición o vector posición, que ya lo tenemos por acá. Aquí es donde algunos se rayan. Por eso que lo he hecho de la otra forma también, ¿sí? Ya ustedes escojan la solución que mejor crean conveniente. Ambas son válidas. Ya, si dominas vectores, bacán. Más te conviene esto, pues, ¿no? Porque estás más familiarizado. Pero si de repente por ahí no lo has digerido bien o todavía no estás muy familiarizado con los vectores, la otra alternativa también te puede ayudar. Bueno, lo único que acá tenemos que hacer es recordar lo que es producto vectorial nada más, pues, ¿no? No se olviden que se multiplican los módulos y los vectores unitarios, ya sabes cuál es
o cómo es la forma de multiplicar los vectores unitarios, ¿no? Puedes utilizar la reglita que te di o utilizar lo que ustedes crean conveniente. Y bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Lo mismo que habíamos visto. Ya, si gustan, tómenle foto también a esa solución y ustedes ya evalúen cuál es la que mejor les parece más conveniente, ¿no? O más sencilla de aplicar. Muy bien, chicos. ¿Ya le tomaron foto? Pasemos a ver entonces otro ejemplo, ¿sí? Sí, ya puedo cambiar, ¿sí? Ok, ya le tomaron foto. A ver, a la cuenta de 3, ya. 1, 2, 3, ¿sí? Salimos entonces y pasamos a ver el siguiente ejemplo. A ver. Bueno, este es un problema sencillo realmente. Ese problema sí está digitalizado. Dice, una partícula inicia su movimiento circular desde el reposo con una aceleración angular constante de 4 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué ángulo hace la velocidad y la aceleración al cabo de 0,5 segundos? Ojo, nos están viendo el ángulo que forma la velocidad y la aceleración. Se sobreentiende que me están hablando de la velocidad instantánea. Ahora, si tiene aceleración angular, quiere decir que la velocidad, o sea, mejor dicho, va a cambiar el valor de la velocidad instantánea. Por lo tanto, eso quiere decir que se trata de un MSV porque me dicen que la aceleración angular, ¿cómo es? Es constante. Ah, ya, profe. Quiere decir que la aceleración angular es constante, es un MSV. Por lo tanto, acá va a haber aceleración tangencial y va a haber aceleración centrípeta. Como a mí me está pidiendo el problema que yo determine la velocidad, el ángulo que forma la aceleración, se sobreentiende que me están hablando de qué aceleración, de la total, ¿sí? Y me piden el ángulo que hace esa aceleración con la velocidad en ese instante de tiempo, entonces, lo que simplemente voy a hacer es lo siguiente. Primeramente, como me están pidiendo al cabo de 0,5 segundos ese ángulo, entonces lo que yo hago es lo siguiente. Primero hago un pequeño esquema para que se pueda entender la idea del problema. Vamos a suponer que esta sea la trayectoria circunferencial que describe la partícula, ¿correcto? Y lo que voy a hacer a continuación es dibujar justo el instante en el cual me especifica el problema. Es decir, dibujar ese instante donde ya pasaron 0,5 segundos de que se inicia su movimiento. Ahí está. Ahí está mi observador. He trazado mi sistema de coordenadas y al final estoy señalando por acá la velocidad en ese instante. ¿Correcto? Ahora, como inicia del reposo, es decir, inicialmente estaba quieta la partícula y luego empieza a moverse, quiere decir que se trata de un movimiento acelerado, es decir, un MSV acelerado. Y si es un MSV acelerado, dijimos que la velocidad y la aceleración tangencial van a tener la misma orientación. ¿Sí? En ese instante estoy colocando la aceleración total, que ya sabemos que es la resultante entre ¿quién? Entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Y como vuelvo a repetir, como el movimiento es acelerado, la aceleración tangencial va a tener la misma orientación que la velocidad tangencial. Y obviamente la centrípeta siempre apunta hacia el centro, pues, ¿no? Muy bien, ahora lo que voy a hacer es recordar cómo hallar la tangencial, cómo hallar la centrípeta. ¿Sí? No se olviden que me piden este ángulo, que es el ángulo que formaba la velocidad, ¿no?, instantánea con la aceleración. O sea, en pocas palabras, el ángulo que forma la aceleración con la aceleración tangencial. O sea, eso es en pocas palabras lo que te dice el problema. Muy bien, para ello recuerdo cómo calcular la aceleración tanto tangencial como centrípeta. Bueno, en la figura, si quiero hallar el ángulo beta, lo puedo calcular simplemente aplicando la razón trigonométrica tangente, ¿no? Tangente del ángulo beta, que sería igual la centrípeta o el módulo de la centrípeta sobre el módulo de la tangencial. Acá está. Pero sabemos que la centrípeta, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Se puede calcular de esta manera. Angular al cuadrado, ¿sí? A ver, por acá lo voy a escribir, si no. ¿Se acuerdan que la centrípeta se calculaba como angular al cuadrado por el radio y la tangencial como angular, aceleración angular por el radio? O sea, me estoy refiriendo a esto por si acaso para que de repente se pueda visualizar. No se olviden que la aceleración centrípeta se calculaba como la angular al cuadrado por el radio. Estamos hablando de su módulo. Y la tangencial se calculaba en función del angular. ¿Se acuerdan? Angular por el radio. Entonces, si nosotros dividimos estas dos expresiones,
¿Qué es lo que va a quedar justamente? Esa relación que es la tangente, pues, ¿no? Ahí está. Tangente de beta. Se van los radios. Y al irse los radios, efectivamente, solamente me va a quedar ¿qué cosa? La expresión que ustedes pueden apreciar allí, pues, ¿no? Que sería la angular al cuadrado sobre alfa, que es la aceleración angular. ¿Correcto? Ahí está. Eso es justamente lo que aparece por acá. Bueno, ahora, para yo poder hallar la angular, porque la aceleración angular sí te lo da, me falta la velocidad angular para ese instante de tiempo, utilizo la ecuación del movimiento. Sabemos que esta ecuación, lo voy a poner, lo voy a agrandar ahora. Sabemos que esta ecuación nos permite hallar la velocidad angular para cualquier instante de tiempo. Como ya conozco la aceleración angular y me dicen que parte del reposo esto vale 0. Bueno, esto es 0, la aceleración angular es 4, acá está. Entonces quedaría 4t, pero como el tiempo es 0,5, quiere decir que esa velocidad angular para ese instante de tiempo sería 2 radianes por segundo. Como ya tengo el angular, lo reemplazo acá nada más, ¿no? Sería 2 al cuadrado sobre la aceleración angular que por dato era 4. Y bueno, ahí estaría la solución del problema, ¿correcto? No se olviden, era 4 la aceleración angular, acá está. La que hemos hallado era 2, 2 al cuadrado 4, cuenta entre 4, 1. Si la tangente del ángulo me sale 45, perdón, si la tangente del ángulo me sale 1, quiere decir que el ángulo ¿cuánto tiene que ser? 45 grados. Ya. O sea, es un problema donde simplemente había que recordar los conceptos. Y no se olviden, si es acelerado, la aceleración tangencial y la velocidad instantánea tienen la misma orientación, pero si fuera desacelerado, tienen orientaciones opuestas. También eso ya lo había comentado en una de las diapositivas, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. A ver, tómenle fotos y lo van a hacer. 5 segundos, algo rápido. Ya, cambiamos el siguiente ejemplo. A ver, problema 84. Dice, la rapidez de una partícula en MSV es 6 metros por segundo y 3 segundos después es 9 metros por segundo. Si el desplazamiento angular en ese intervalo es de 36 radianes, ¿cuál es el radio de la trayectoria? Este es un problema también sencillo, donde vamos a utilizar simplemente una de las ecuaciones que les di como resumen del MSV. Es decir, voy a colocar la ecuación escalar. Como te dan la rapidez inicial y la rapidez final para ese instante, para ese intervalo de tiempo, que son 3 segundos, y me dan el desplazamiento angular, entonces lo que a mí me va a convenir es utilizar una ecuación que me relacione justamente ese desplazamiento angular o ese ángulo barrido en todo caso con estas velocidades. Pero, profesor, ¿cómo se puede relacionar las velocidades lineales o la rapidez lineal o tangencial con el ángulo que ha recorrido? Bueno, para ello simplemente recordamos la siguiente expresión. Primero, sabemos que la rapidez, ¿no?, instantánea o tangencial lo puedo calcular en función de la rapidez angular instantánea y el radio, ¿correcto? Como me piden el radio, entonces en vez de colocar 6, ¿no? 6 puedo decir que es W por R, y 9 también es W por R, ¿no? O sea, W final por R. ¿Qué hago entonces? Utilizo esta ecuación. Sabemos que el desplazamiento angular, ¿no?, o módulo del desplazamiento angular, es angular final más angular inicial sobre 2 por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Lo que habíamos visto hace un momento. Entonces, lo que simplemente hago es, de esta ecuación angular, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo sé que W, acá está, mira, W por R me da la rapidez instantánea, entonces lo que voy a hacer es multiplicar por R, multiplicar por R. De esa manera no se altera la igualdad y de esa manera estaría obteniendo los datos que me presenta el problema. ¿Correcto? El intervalo de tiempo también es conocido, ¿no? Porque me dicen que son 3 segundos. ¿No? Acá está justamente, este es el intervalo de tiempo, 3 segundos. Bueno, entonces lo que hago simplemente es multiplicar por R y por R. Si multiplico por R quedaría así, multiplico por R, el R se introduce dentro del paréntesis y multiplica estos dos términos. Ahí está. Pero ahora sabemos que esto, ¿qué vendría a ser?
la rapidez instantánea final, y esto que vendría a ser la rapidez instantánea inicial, ¿no? Utilizando obviamente esta expresión. Bueno, lo que simplemente queda es reemplazar. R por 36 es igual a esto, que es 9, ¿no? Porque es la rapidez instantánea final, multiplicado por esto, que es la rapidez instantánea inicial, sobre 2, y eso multiplicado por el intervalo de tiempo, que es 3. Bueno, es cuestión solamente de operar, ¿no? Y acá deducimos que efectivamente el radio nos va a salir 5 octavos. ¿Ya? Una operación o un ejemplo recontra sencillo realmente. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Ya le puedo cambiar, ¿no, muchachos? A ver, pasemos al siguiente entonces. A ver, veamos el 87. Nos dan justamente ese enunciado. Dice, una partícula se mueve por una circunferencia de radio de 10 centímetros con una aceleración angular constante. Nuevamente me dicen que la aceleración angular es constante, quiere decir que esto es un MSV. Calcule la aceleración normal, me lo piden en centímetros por segundo al cuadrado, de la partícula, o sea, me piden la aceleración centrípeta, al cabo de 20 segundos de haber partido del reposo. Y acá viene otro dato, mira. Sabiendo que al finalizar la quinta vuelta, su rapidez fue de 10 centímetros por segundo. Si a mí me están viendo la aceleración normal, sabemos que la aceleración normal se puede calcular de dos formas, en función de la rapidez instantánea o en función de la rapidez angular instantánea. Como a mí me están dando el radio y me están dando la rapidez instantánea, pero ojo, son datos distintos, me están pidiendo que calcule la aceleración normal o centrípeta cuando han pasado 20 segundos desde que inició su movimiento. ¿Correcto? Pero este es otro dato. Dice que al finalizar la quinta vuelta, su rapidez fue 10 centímetros por segundo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con este dato y con este dato, vamos a calcular qué velocidad angular tuvo al finalizar la quinta vuelta. Y como es la quinta vuelta, yo te pregunto, en cada vuelta, ¿qué ángulo barre la partícula? 2 pi radianes. Entonces, si es la quinta vuelta, finalizando la quinta vuelta, el ángulo que ha barrido, ¿cuánto sería? 5 por 2 pi, o sea, 10 pi radianes. Ya tengo el ángulo y al aplicar la relación ya voy a tener, ¿qué cosa? La velocidad angular final. Y como partió del reposo, eso quiere decir que el angular inicial, ¿cuánto valdría? 0. ¿Correcto? Entonces, eso a mí me va a permitir justamente utilizar la expresión para calcular la aceleración angular. Miren acá. Lo que ya les había comentado. La rapidez es angular por el radio. En la quinta vuelta, el ángulo barrido es 10 pi. Entonces, lo que hago es calcular esa rapidez angular final, porque me dicen que al cabo de la quinta vuelta, su rapidez instantánea es 10 centímetros por segundo. Como esto es 10 y el radio también es 10 centímetros, centímetros con centímetros se va y quedaría 1 radian por segundo. Como ya tengo la rapidez angular final, mejor dicho, al finalizar esa quinta vuelta, o dicho de otra forma, al barrer 10 pi radianes de ángulo, entonces utilizo esta expresión. ¿Para qué? Para poder hallar la aceleración angular. Como la inicial es 0, ya que partió el reposo, esto se hace 0. Acá está, mira, 1, que es la angular final, es igual 0 más 2 veces la aceleración angular por el ángulo barrido, que en este caso es 10 pi. Calculamos la aceleración angular. ¿Por qué calcular la aceleración angular, profe? Porque efectivamente la aceleración angular es lo que permanece constante en este movimiento. Y eso me permite justamente dar la solución del problema. Bueno, ya tengo el alfa. Ahora, como a mí me pide el problema que calcule la aceleración centrípeta, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Sabemos que la centrípeta se relaciona con la angular, ¿cierto? O con la rapidez instantánea también. Pero como hemos hallado la angular, entonces lo que voy a hacer es utilizar la ecuación, no esta, sino la ecuación de la velocidad angular para un MSV, ¿no? Esa que decía angular final es igual al angular inicial más aceleración angular por tiempo, esa, para poder calcular esta angular final al cabo de esos 20 segundos que me pide el problema y finalmente reemplazarlo para hallar la centrípeta. O sea, me refiero a esta ecuación. La angular inicial sigue siendo 0 porque parte del reposo. La aceleración angular, acá la teníamos, era 1 sobre 20 pi. Y esto multiplicado por el tiempo que es 20. Bueno, si nosotros operamos, esa angular saldría 1 sobre pi radianes por segundo. Si ya tengo esta angular y además el radio vale 10 centímetros, solamente es cuestión de reemplazar. Angular al cuadrado, 1 sobre pi al cuadrado por el radio que es 10. ¿Sí? Entonces simplemente
la respuesta ya la conocemos. Pues, ¿no? Bueno, acá se han equivocado en las unidades, ¿sí? Debería ser metros por segundo al cuadrado, ya que estamos hallando la aceleración centrípeta, no la angular, ¿ya? Acá debe ser, o si no lo corrijo de una vez, debe ser acá metros, perdón, centímetros, ¿no? Porque está en centímetros el radio. Centímetros por segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Correcto? Ahí lo estoy colocando para que ya cuando le tome foto salga con la corrección incluida. Ahí está. Ahí está. Esa sería la respuesta. Muy bien, muchachos. Tómenle fotos si lo van a hacer. No sé si hay un problema más. Bueno, esos serían los problemas de MCV. Lamentablemente, ya nos dio el tiempo. No hemos podido ver segunda ley de Newton, o perdón, leyes de Newton. Pero vamos a ver esta primera introducción, ¿ya? Para lo que es las leyes de Newton. Bueno, cuando nosotros analizamos los movimientos, hasta ahora solamente hemos estudiado, por así decir, el movimiento superficial, ¿no? Es decir, qué trayectoria sigue la partícula al moverse, si cambia o no cambia su velocidad, si tiene o no tiene aceleración, qué tipo de trayectoria es la que sigue la partícula, ¿sí? Etcétera. Pero con las leyes de Newton justamente nos permite a nosotros explicar las causas que producen ese movimiento, o las causas que se deben, o mejor dicho, las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo o se mueva o no se mueva. ¿Correcto? Justamente con las leyes de Newton se siembran las bases para poder entender mejor el estudio del movimiento. ¿Correcto? ¿Por qué se genera el movimiento? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, muchachos, creo que ahí nos vamos a dejar, porque ya creo que ahorita va a entrar su profesor también de letras. ¿Qué, chicos? Muy bien. Ahí lo dejaríamos hasta el día martes, que ya nos tocaría, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Bueno, estudien, ya les indicaremos hasta dónde viene la práctica, la segunda práctica que van a tener, ¿correcto? No sé si Pedro quieres agregar algo más. No, nada, un alumno estaba pidiendo que le retrocedas el problema anterior y no le había tomado fotos, según vi. A ver, rápido, ¿qué problema? ¿El último? Sí, el último estaba pidiendo. Sí, debe ser. El anterior dice, Jair dice el anterior. A ver, Jair. A ver, rápido que le tome foto porque ahorita los profesores van a entrar. Sí. ¿Ese o el anterior? Ese, ¿no? Ya, salimos. Sí, ya. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Nos vemos, Eric. Ok, nos vemos.